sano ni muy dañado. O sea, estamos ahí, o sea, sobreviviendo, viviendo, como se trata. Señores, entramos al segmento, bueno, lo he dicho públicamente, es mi favorito, porque me siento que es el momento donde más aprendo. Bueno, aprendo de todas tipos de ciencias, no quiero de verdad calentarme con nuestros psiquiatras, psicólogos y demás expertos, antropólogos también y sociólogos, pero caramba, cuánto que hay que aprender de economía en esta pequeña media isla RD, 44.000 kilómetros cuadrados. Y con Héctor Guiliani Curia que se aprende, porque ese es el maque de los economontros. Porque los otros economonstruos se rajan. No, porque no son tan monstruos, no son tan monstruos. Si fueran son monstruos, mostricos, eso, son ya ahora yo voy a decir mostricos. el economonstruo y Y los los economontricos. monstricos, Ya sí. lo sabe, Héctor, ya lo sabe. Oye, cuántas cosas de qué hablar, pero el déficit es un tema importante y también el lavado. O sea, son dos temas importantes y no sé en qué orden lo vamos a tratar, pero hay una audiencia que te sigue, Héctor, y que quiere aprender de ambos. Lo primero que queremos saber, el déficit fiscal en el 2020, ¿cómo lo ves? ¿Seguirá, mejorará, Mira, reducirá, aumentará? el Fondo Monetario Internacional, en realidad, tanto para el año 2018 como para el 2019, da un déficit primario. El déficit primario son los ingresos menos los gastos, excluyendo los gastos por intereses, de un superávit en el 18 y cero prácticamente en el año 2019. Como un break-even, vamos a decir. Un break-even, exactamente. Yo creo que muchas veces aquí también estamos tratando de causar una situación de alarma sobre algo que no es tan grave. Ya vi, bueno, recuerda que hace como una semana o 2 semanas un grupo de economistas dijeron que una reforma tributaria era impostergable. Hace unos días el director de Impuestos Internos también dijo que debería hacerse una reforma tributaria. Pero ahí hay mucho interés, tú sabes, también anexos, vamos a decir, Sí, adendums dentro de, y yo no de la creo que extensión. aquí se debe hablar de reforma tributaria sin antes hablar de una reforma del gasto público. Es decir, vamos a seguir teniendo un Congreso de ese tamaño con los barrilitos, vamos a seguir teniendo tantas instituciones públicas y yo creo que después podemos hablar desde el punto de vista de eficiencia del gasto, después se puede hablar de reforma tributaria. Pero también, Lili, hay un problema y es que la economía mundial puede ser que entre en recesión en el año 2020. Entonces, eso significa que ante esa situación, eso podría afectar el crecimiento económico de la República Esa es la Dominicana. tendencia, Héctor. O sea, lo que se está viniendo, porque el 2020, estamos en el 2020, ¿tú me entiendes? O sea, lo que se está viendo es que todo se está contrayendo. La economía mundial se está contrayendo. Eso sin contar el fuego en la Amazonia y 8.400 cosas más. Y temas políticos también, de políticas a nivel del Poder Ejecutivo de diferentes naciones. Hay mucha inestabilidad política con la situación entre China y Estados Unidos, si se va a llevar del campo económico al campo político, al campo militar. El tema del Brexit, que también tiene un impacto, una gravedad. Entonces, cuando hay situaciones de esa naturaleza, es importante, primero, que se expande el gasto fiscal y segundo, que se flexibilice la política monetaria. Entonces, yo creo que el hablar de reforma tributaria es un poco extemporáneo, tanto de... Y tú sabes que cuando hablamos de tributaria, la clase media, mi clase, la que yo represento, que se sepa que yo soy la representante oficial. Es más, tú también, Héctor. Sí, yo soy... High five, high five. Nosotros somos. Vamos a venir con nuestra capa, que diga la clase media, ok, ya lo saben. Okay. O sea, realmente, seriamente, nosotros somos los que estamos de alguna forma manejando o sosteniendo todo lo que es la economía. Entonces... Y en un negocio que no necesariamente es favorable para la clase media. Vamos forzaditos. Porque básicamente el sector empresarial, uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que precisamente la base tributaria se ha erosionado debido a los incentivos fiscales, principalmente al sector empresarial. Pero lo que la gente no toma en cuenta es que el gobierno, cuando da esos incentivos, entonces se lo cobra a la clase media. Claro. Y por eso es que tú has visto un aumento sostenido del ITEVI a través del tiempo, también del mismo impuesto sobre las rentas y de otros impuestos, impuestos a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos,
que está bien, pero tampoco tú puedes, la gente también necesita entretenerse. Y tú grabar todo lo que hace la clase media es contraproducente. Por qué este tipo de sistema se puede prevalecer desde el punto de vista de una elección? Si la clase media en términos de masa, en términos de gente que va y se presenta al voto, es superior a la clase alta. Bueno, Porque también hay políticas públicas a nivel de otros segmentos C, D, E, que garantiza el voto, pregunto. bueno, es que también hay un segmento de la población de bajos ingresos que se beneficia De las políticas de las públicas. políticas El públicas. 4%, por ejemplo, de la Exactamente, educación, de la educación, etcétera, todos los etcétera. programas de subsidio. Fíjate, aquí la única reforma tributaria que ha sido pro clase media tanto la reforma arancelaria del año 1990 como la reforma tributaria que ocurrió en el año 1992, cuando en el 90 se bajaron los aranceles. Por eso el dominicano medio, a partir de ese momento, puede adquirir productos importados. Antes tenían que irse, yo no sé si los recuerdan, a Puerto Rico a hacer compras. Claro, hasta Pamper. Hasta para tú comprar pan, pero una No, batidora. cosa, señor, y ¿entiendes? la fila con la gasolina. Ahora yo me pregunto, y perdona la ignorancia, o sea, los gobiernos entonces están enfocados en la clase alta y la clase pobre. Sí. La clase alta que le da los recursos o se hacen esos acuerdos que benefician a ambos, un ganar-ganar. Y la clase pobre que como garantiza a nivel masivo, porque son muchos, porque Sí. es la base de la pirámide, garantiza una cantidad de votos, entonces esa clase que se compra con la canastica, con el servicio social exactamente. deficiente, con ese, muchas veces, digo yo, Bueno, inversión que no tiene sí, retorno. mira, tómate el caso. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, Come nosotros números, somos- que nos digan las estadísticas. Sí, Dice a la producción clase eso, que media, no soy yo nada a más. la clase media se lo comen, pero fíjate el caso del sector eléctrico. La realidad es que la gente en los circuitos la gran mayoría no paga y solamente se recupera el 20% de la energía que se suministra. Pero, es Y decir, no pueden pagar, ¿o pueden? no lo pueden No, pagar. lo pueden, lo pagar, pudieran, lo o sea, pudieran ok, pagar ok. y el gobierno tiene programas que que identifica a las personas que no lo pueden pagar y lo podría proteger. Pero hay un populismo eléctrico y es dejar, bueno, que se roben la luz aunque yo no te dé 12 horas de suministro, porque en realidad en esos circuitos es como si tuviera en Biafra, un país africano subdesarrollado, donde la gente se pasa la mitad del año sin luz. Y el que está acostumbrado a eso ni se lo encuentra oscuro. No, y además si tú no estás pagando la luz tampoco. Claro, y si no lo paga, Yo lo sé por Twitter, porque hay gente que vive en esos circuitos que se quejan que pagan la luz, pero sin embargo no se benefician de un buen suministro. Y así muchísimas cosas. Y mira, los programas sociales del gobierno son programas positivos, son programas hechos científicamente. Y déjame decirte, y que ayudan muchas a de esas gente políticas que la están necesitan. certificadas por ISO 9000 Sí, con sí. tremendos estándares. O sea, muchas de las políticas de Sí. acompañamiento, de verdad, a la clase más necesitada, tienen realmente avales de ISO 9000 y de una serie Sí, y de los organismos internacionales, como el Banco exactamente. Interamericano de Desarrollo. Tanto en acompañamiento social Sí. como en los bonos. Sí, son programas y efectivos. además, la gente pobre necesita, carajo, que se Sí, está muriendo. hay la que gente. ayudarlo, Pero eso el no- punto no es en eso, porque eso está Sí, fantástico. sí. El punto está entonces en dónde estamos Bueno, nosotros. lo que pasa Entonces también es- entra el narcotráfico ahí, Mira, Héctor, vamos a hablar pero del mira lo que narcotráfico. pasa, Lili, también, y que es algo que yo había escrito en el año 1985 y que después también contribuye a la reforma tributaria del 90. Las políticas de incentivo, los gobiernos tenían una política de incentivo al sector empresarial. Entonces, básicamente, cuando el doctor Balaguer hizo la reforma tributaria del 90-92, se quitaron todos los incentivos. Entonces, ¿qué hicieron el PLD y el PRD? En ese entonces el PRD, y es una forma de hacerse simpático, de tú capturar al sector empresarial, de tú ser parte de ello también, porque tenemos que son políticos que vienen de clases sociales más bajas y que quieren ligarse con
fulanito de tal, el hombre más famoso del mundo. Di el nombre, Y tíralo, entonces, tíralo. no, y entonces le dan esos incentivos tributarios. Claro, claro. Y lo que se pudo hacer en el año 1990-92 es precisamente bajar todos los aranceles, bajar los impuestos. Aquí habían tasas de un 80 Y o un también reducir la 90%. privatización, pregunto yo, porque siento como que en ese momento muchas de las empresas que estaban privatizadas pasaron Bueno, a un ambiente público. quien llega a hacer la privatización en realidad es el gobierno del PLD. Sí, después de las dos manos, Sí, no, exacto. el presidente Balaguer siempre fue reacio a eso, pero en realidad esas privatizaciones nunca fueron efectivas. La privatización del sector eléctrico, precisamente porque el presidente en ese entonces, yo creo que era Leonel La Fernández, privatización de los apagones. que quienes dirigieron fueron Isaac Conde, Gustavo Montalvo, todo el proceso de privatización, no tomaron en cuenta de que el parque de generación de la República Dominicana era un parque basado en combustibles líquidos, Claro. con alta volatilidad de precio, y creían que esto iba a ser un paraíso. Y lógicamente cuando se dispararon los precios, abandonaron todas las políticas que debían llevar al sector a la sostenibilidad. Claro, claro. Entonces, básicamente, la única reforma tributaria que ha sido pro clase media fue la reforma que hizo el doctor Balaguer. ¿Qué ocurre? Que el Partido Reformista no se beneficia de esa reforma como partido, porque en realidad ellos no fueron partícipes de esa reforma. Eso fue una cosa que hicimos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con el presidente Balaguer, que fue el que dirigió personalmente. Él se reunía con nosotros a decidir hasta quién, saber cuáles eran las personas que iban a ser afectadas pues, por eso, y cómo él iba a El enfrentarlo. impacto a nivel de la economía del narcotráfico. Decimos mucho que hay una narcoeconomía y una narcomentalidad, muy interesante ambos términos. ¿Cuál tú crees desde el punto de vista de una cifra, Héctor? Mira, aquí se habla mucho de eso. Yo creo que la República Dominicana, al ser una economía de alto crecimiento, atrae muchos capitales externos. Capitales externos lícitos en forma de inversión extranjera directa, también para compra de bonos. Lógicamente, siempre la República Dominicana tiene un problema institucional, un problema de impunidad. Y evidentemente eso debe jugar un papel importante en la economía, en el sentido de que mueve mucho dinero. Lo lavado, el dinero lavado de este país, ¿pudiera ser un 1% del PIB, del PBI? Yo no podría responderte esa pregunta, No se sabe. honestamente. No. Yo particularmente no es un tema que yo Es digo... es que no se sabe propiamente dicho. Bueno, no hay métricas, vamos a decir, por no hay ejemplo, mediciones. en los Estados Unidos usan mucho la cantidad de dinero en circulación, el efectivo, para tú El cash tener una flow. idea de esa economía subterránea. Y la economía dominicana es una economía de baja bancarización, comparado aún con países de Centroamérica que son más subdesarrollados que la República Dominicana. Entonces, la República Dominicana es una economía donde se usa mucho el efectivo, lo que la hace también muy susceptible a cuestiones de lavado. Negocios como por ejemplo el del César el Abusador, que ahora se dieron a conocer, no pueden operar sin realmente una institución bancaria que vamos a decir, los acompañe en ese manejo. Sí, O sí, bueno, todo cash. no creo que sea todo cash, entonces, pero eso, yo no estoy en ese... Exacto, tú no conoces en a el esa gente. sector Esto no conoce esa, ni en yo. en el sector financiero pero evidentemente hay mucha, bueno, tú tienes el caso mismo de Odebrecht, que son transacciones que se hacían a través del sistema bancario y que muchas instituciones financieras aceptaban, bajo el supuesto de que esta es una empresa grande, una empresa reconocida Claro, a es lo nivel mismo que mundial. hablaban de este caso de lavado con el tema de los peloteros, de los artistas, de los que son gente que ya tienen cierta credibilidad y entonces los bancos quizás cuestionan menos. Cuestionan menos, y eso quizá... ¿Qué esperamos para 2020? Este es un año eleccionario, este es un año de mucha
una ebullición, diría yo. Esto parece un hervedero, un buen dominicano. ¿Qué se puede esperar económicamente para la clase media y para todos? Mira, en medio minuto, 30 segundos. Mira, que yo tú lo andas. que veo es que el mayor peligro para la economía dominicana es que ocurra algo a nivel externo, que haya una recesión a nivel externo. Ahora, yo lo que veo en las encuestas, y acabo de ver una encuesta hace unos momentos, de que la preocupación del dominicano es el problema de la corrupción, el problema de la delincuencia y también el problema de la falta de empleo. Sin embargo, cuando tú miras las estadísticas, tú ves que el salario real ha aumentado, el nivel de participación de la fuerza laboral ha aumentado. Entonces, hay quizás una brecha entre las expectativas y lo que en realidad está ocurriendo, aun cuando lo que está ocurriendo es positivo. Yo creo que hay que amarrarse un chingo en el cinturón. Quizás que estamos Bueno, queriendo también vivir una vida que nuestro país nos Bueno, sustenta. eso es un porque hay mucho lujo problema aquí y es un también. problema que se estudia mucho en psicología, más ahora con esto de las redes sociales, tú siempre te estás comparando con otro. Y ya no es que tú estés bien, sino cómo está el otro, Exacto. cómo estás tú con relación al otro. Ya lo sabe, olvídese de eso, que la relatividad de Einstein no aplica para todos los escenarios. Yo, gracias a Héctor Guiliani Curi y gracias a ustedes por la sintonía. Es un placer siempre recibirlos en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, que también es la fórmula antinovela. Celodrama, aprender a entender y actuar.